para empezar esta entrevista, como le comentaba, es para consultar al respecto a cómo se tramitaban los costos de mantenimiento y mejoras en despachos congresales. Doctor, ¿cuál es la oficina encargada o responsable de estos procedimientos y si existe algún tipo de límite en lo que respecta a los costos? Bueno, la pregunta que me haces es en relación con el mantenimiento de las oficinas, en particular de los despachos congresales. Así es. La oficina que se encarga de este tipo de actividades es la Oficina de Servicios Generales. Ujú. El tratamiento que suele darse a esa materia es que se prevé que cada 5 años, debido al relevo del plantel de congresistas, se realiza el mantenimiento general de todas las oficinas, para lo cual se prevé una cantidad determinada del presupuesto del Congreso con esa finalidad. Ujú. Más allá de esa atención que se realiza cada 5 años, también se prevé que existe una partida presupuestal que no es fija, pero que en principio bordea, digamos que alrededor de entre los 30.000 y los 50.000 soles como previsión en caso sea necesario atender alguna urgencia o necesidad de acondicionamiento o de reparación de una oficina, por ejemplo, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, desagüe, que haya algún problema. Ujú. Eh, ese tipo de previsiones sí existen, pero suelen no utilizarse sino en casos excepcionales cuando se presenta una contingencia. Y Ujú. como te digo, este tipo de previsión, quien lo atiende es la Oficina de Servicios Generales. Ujú. Existe un monto presupuestal dentro del presupuesto del Congreso para esa atención y ese monto se prevé en principio que puede llegar a los 30.000 o los 50.000 soles mensuales Y o este monto, anuales. doctor, también incluye a despachos como el de los primeros, perdón, para los miembros de la mesa directiva, para la primera Sí, vicepresidencia, ¿o es igual? exacto. Bueno, en principio es igual, pero cabe que como consecuencia de las renovaciones de los mandatos de la mesa directiva, se utilicen un poco más esos casos que en los casos de los despachos congresales que duran los 5 años, ¿no? Ujú. Doctor, también quería consultarle si el tipo, digamos, de mantenimiento incluye mejoras, como por ejemplo la instalación de duchas en oficinas. ¿Eso es, digamos, legal o es, digamos, posiblemente irregular en caso no se permita, teniendo en cuenta de que el Palacio Legislativo es un área histórica, ¿no? Es un monumento, es un inmueble protegido por el Ministerio de Cultura. Claro, en el caso de instalaciones protegidas como patrimonio de la nación, obviamente las restricciones son mayores, Ujú. pero recordemos que el número de edificios que tiene el Congreso, si no recuerdo mal, oscila entre 12 y 14 edificios y no todos tienen esa misma condición. Hay edificios que son más modernos, por ejemplo, el del Girón Azángaro, ¿no? El Girón Azángaro no tiene ese tipo de restricciones, el edificio Ramírez del Villar tampoco. Los edificios nuevos que se han construido en la avenida Abancay, tanto el de la cuadra 2 como el de la cuadra 1, también son nuevos y no tendrían ese tipo de dificultad. Si se puede o no atender la instalación de duchas o de mejora de la grifería en algún despacho, también cabe, eso es permisible, eso se entiende que eso procede. Han habido también casos que se han revelado menos, que se han conocido menos, como me parece que en los años 90 hubo un caso de un congresista, no sé si él o ella, que mandó instalar una tina, un jacuzzi en su oficina. Eso también ha ocurrido. Ujú. Obviamente que eso es totalmente atípico y además debería ser considerado como innecesario, porque los jacuzzis obviamente no son para que los congresistas se relajen dentro del Congreso. Podría muy bien hacerse eso en su casa o en un local público, ¿no? Pero Eh, realizar las, estas instalaciones de duchas, por ejemplo, en oficinas dentro del Palacio Legislativo, ¿es posible, considerando pues de que es un monumento protegido? Bueno, en principio, ese es un tema que quien debería responderlo sería el Ministerio de Cultura, Ujú. porque obviamente hay que asegurarse que con una instalación en materia de agua y desagüe puede afectarse algo
el sistema de protección que debe tener el edificio del Congreso. Sí hay casos en los que se cambian los baños. Han habido casos en los que se han construido baños, por ejemplo, en el segundo piso, baños para hombres, baños para mujeres, que antes no existían. Ese tipo de tratamiento sí ha ocurrido y se ha hecho porque había la necesidad de prever atención para los empleados. Ujú. Hay casos en los que los empleados tienen que caminar todo el largo del edificio del Congreso para poder realizar algún tipo de alguna necesidad sanitaria. Entonces, sí, sí se han hecho cambios. Por ejemplo, en la zona del Senado se ha hecho también en un segundo, en un intermedio, un mezanine, se ha construido también un baño, pero esas cosas, como digo, son para atención tanto del público que concurre como de la propia cantidad de personas, los empleados, trabajadores del servicio parlamentario, trabajadores de confianza, que necesitan atender sus necesidades. Eso sí se ha hecho. No sé si es que se ha hecho habiendo hecho la consulta previa al Ministerio de Cultura para proceder en ese sentido, o a la municipalidad, en todo caso, dependiendo del órgano competente, ¿no? Doctor, hemos hallado casos de la primera vicepresidenta, Marta Moyano, que ha pedido mantenimientos y ha hecho requerimientos a la mesa directiva para realizar una serie de trabajos, ¿no? Y un tema que nos llama la atención mucho es que en un estacionamiento que le correspondería a ella en el Jirón Junín, los trabajos vinculados a ese estacionamiento, que incluye una rampa y una puerta, ha costado alrededor de 36.000 soles. Nosotros queríamos consultarle si este tipo de estacionamientos propios solamente para ella y además un gasto de esta magnitud debería ser verificado, analizado dentro del Congreso, o es que es competente quizás la Contraloría. No, la Contraloría no tiene competencia sobre esa materia. Sí puede hacerlo, digamos que la Comisión de Ética, si le parece que eso lo exige, pero sí existe la previsión de que para la primera vicepresidencia hay un espacio de estacionamiento especial por el Jirón Junín. Ujú. Si se ha mejorado la rampa o si se ha previsto un nivel de acceso mucho más rápido, no sé en qué haya consistido. En todo caso, el monto, que son los 36.000 soles que refieres, encaja perfectamente dentro de los límites que te he mencionado, ¿no? Ujú, ujú. Entiendo, doctor. Doctor, esos son los temas que nosotros queremos consultarle porque nos preocupa mucho el gasto que se viene realizando y además lo que se quiere realizar en adelante, dado el caso de la señora Juárez, ¿no? Donde hemos visto que ya su oficina tuvo unos incidentes hace pocos días que cayó, ¿no? Doctor, ¿cómo poder manejar estos trabajos, pero también teniendo un nivel, digamos, razonable de costos, ¿no? ¿Cómo mantener esa situación a buen trabajo, de una manera debida? ¿Cómo se podría mantener esa debida mantenimiento? Bueno, en principio lo que se necesita es contar con una visión general de los espacios que se necesitan en el Congreso de manera general, porque no parece muy lógico que el Congreso necesite tener 12 edificios para atender sus necesidades funcionales. Se ha previsto, por ejemplo, hace algunos años la posibilidad de trasladar el Congreso a una zona como Lurín, por ejemplo, para que los congresistas tengan mayor libertad de funcionamiento, pero a la vez la cuestión de la dimensión territorial que debe ocupar el Congreso, como ocurre en el caso de Chile con Valparaíso, depende mucho de la decisión anterior que se tome respecto a la real necesidad que tienen los congresistas y el funcionamiento general del Congreso de la cantidad de personal que disponen ellos. Cada congresista dispone eh, de 8 personas a su disposición. Los grupos parlamentarios, hay algunos que pueden tener 20, 30 asesores o personal técnico que los apoya. Las comisiones tienen otro tanto, y lo que siempre uso como referencia es que hasta el año 1988 ningún congresista disponía de personal de confianza. El único personal que atendía las cámaras de diputados y del Senado era el personal del servicio parlamentario. Cuando se crea en el año 1988 la posibilidad de que cada diputado o senador tenga
un asesor y una secretaria, se abre la puerta para que progresivamente los congresistas se vayan desentendiendo cada vez más de las funciones que compone el mandato representativo y vayan delegando. Por lo tanto, también existe un detrimento y un perjuicio en la calidad de nuestra democracia representativa, porque el mandato democrático de la voluntad popular es para que cada congresista se haga cargo de las funciones que le compete cumplir dentro del Congreso, dentro de las comisiones y de cualquier otro órgano al que pertenezcan los congresistas. Pero cuando se recargan ellos mismos de tareas como por ejemplo la semana de representación o la creación de tanta cantidad de comisiones que se crean sin que se evalúe seriamente si es que se necesitan o no tantas, y luego de haberlas creado, qué impacto genera el haberlas creado, qué beneficios ha reportado a la sociedad o al Congreso el haber creado tanta comisión. En la creación de tantas funciones adicionales, todo lo que hace es debilitar cada vez más las posibilidades que tiene el congresista de cumplir con el mandato básico que le da el pueblo, que es para que legisle correctamente, para que se dicten las leyes que la sociedad necesita y no las que se van creando de manera artificiosa sin saber si es que las leyes que se aprueban son leyes efectivamente necesarias. Y lo mismo vale en materia de control político. Se necesita que se haga una reingeniería de nuestro sistema representativo y que se ciñan las condiciones presupuestales y materiales de acuerdo a la nueva visión que se tenga de lo que debe ser el Congreso de la República. Perfecto. Doctor Delgado Guembes, le agradezco mucho por esta conversación. Esto lo vamos a incluir en un reporte que sale esta noche en El Estilo Juliana.